Buenos días a todos, ya estamos grabando. Hoy es lunes 22 de junio, son las 10:07 de la mañana y comenzamos a trabajar. Vamos a compartir la pantalla. En el día de hoy vamos a hablar de rotación de un cuerpo rígido, que es la unidad número 6, la unidad número 6 que vamos a trabajar. Saben que me pueden interrumpir en cualquier momento, si tienen alguna duda o algún comentario, si me pueden interrumpir. Bueno, esto es lo que vamos a ver en el día de hoy. Estamos hablando de un nuevo movimiento que vamos a estudiar. Hasta acá hemos estudiado solamente el desplazamiento lineal, es decir, trabajábamos sobre el eje X, en el caso del desplazamiento a lo largo de la calle, por ejemplo, que era solamente trabajar sobre el eje Y, después movimientos en el plano con tiro oblicuo. Bueno, hoy vamos a trabajar en un nuevo tipo de movimiento que es movimiento rotacional. Movimiento rotacional, es decir, algo que se mueve en un eje. Algo que se mueve en un eje. Entonces vamos a definir, ya no se puede decir que no podemos utilizar la misma matemática y las mismas fórmulas y ecuaciones que usábamos digamos, en todo lo que estudiamos del desplazamiento lineal, sino que ahora vamos a estudiar, miren lo que traje, algo para ustedes prehistórico, digamos, pero bueno, existe, tengo un montón todavía, eh, el disco compacto. Entonces, vamos a este, vamos digamos, analizar lo que es el movimiento de un punto alrededor de un eje. Acá vamos a tener un eje determinado y vamos a ver el desplazamiento alrededor de ese eje. Para que lo primero que tenemos que definir es que esto tiene que ser eh, un cuerpo rígido. Tiene que ser un cuerpo rígido. Entonces, digamos, ¿para qué? Para que los distintos puntos digamos, en el mismo cuerpo rígido no se desplacen entre sí. Digamos, entre sí no se desplazan, sino que todos van a dar una vuelta juntos. Cuando alguien dé una vuelta, todos juntos van a dar una vuelta. Hola Martín, ¿cómo Hola, va? buenos días a todos. Entonces, les decía, estamos hablando de un desplazamiento angular donde definimos el cuerpo rígido para que todos los puntos que componen ese cuerpo, eh, digamos, mantengan su distancia entre ellos. Entonces, de esa manera van a rotar todos juntos. Entonces, vamos a ver y definir lo que es bueno, el desplazamiento, se lo acabo de decir, es el desplazamiento alrededor de un punto. El desplazamiento alrededor de un punto. También vamos a definir entonces, en función de eso, lo que es la velocidad y la aceleración, que le vamos a llamar ahora no lineal, sino angular. Ahora empezamos con los valores angulares, es decir, que el desplazamiento no se va a medir con algo lineal en metros, sino que se va a medir en ángulo. Velocidad angular, aceleración angular, es porque vamos a medir ángulo. Ángulo con respecto al tiempo va a ser velocidad, y ángulo con respecto al tiempo y al tiempo, o sea, el tiempo dos veces va a ser la aceleración. Vamos a ver la cinemática rotacional, que va a ser estudiar, que es lo que vamos a ver hoy, es estudiar el movimiento rotacional sin tener en cuenta quién lo produce,
Bueno, y por supuesto la relación entre la velocidad y la aceleración angular y la velocidad y la aceleración lineal, que eso, digamos, por supuesto que lo van a tener que tener muy claro. La energía rotacional, momentos de inercia, teorema de ejes paralelos, ejemplos de momento de inercia, momento de torsión y aceleración angular, trabajo, potencia y energía. Esto es lo que vamos a ver en las próximas 2 clases. ¿Alguna pregunta? Sigamos. Para empezar a hablar de movimiento angular o movimiento rotacional, lo primero que tenemos que definir es una forma de medición, porque ustedes están acostumbrados a medir ángulos en grados, degree se llama deg en la calculadora, eso es grado en inglés, degree en inglés. Entonces, ustedes están acostumbrados a medir en grado, que a alguien se le ocurrió dividir el círculo en 360 grados, minutos y segundos, digamos, como submúltiplo. Entonces, digamos, eso es algo que, digamos, a alguien se le ocurrió. A alguien se le ocurrió medir así, pero no es una forma natural de medir un desplazamiento angular. Es algo absolutamente arbitrario que a alguien se le ocurrió, de la misma forma que la pulgada era la pulgada del rey Federico VIII, digamos, porque entonces a partir de ahí es la pulgada y el pie era la dimensión del pie. Así de arbitrario a alguien se le ocurrió de decir que el círculo se dividía en 360 grados. Bueno, no funciona así en física. Nosotros vamos a tener que tomar una medición de ángulos natural, y que es esta que les estoy mostrando. Se llama radián. Se llama radián. ¿Qué es un radián? Entonces, ¿cómo saber qué es un radián? Ustedes tienen esta distancia desde el centro hasta el círculo, que se llama radio. Si nosotros a esta distancia la subtender o desarrollar, se desenrolla, digamos, a esta distancia, la desarrollamos en este perímetro, a esta distancia la desarrollamos en ese perímetro, en determinado momento se termina. Entonces, esto se termina acá. Bueno, ahí marca un radián. Un radián, la palabra radián proviene de radio. Un radián que es digamos, la unidad de medición de ángulo. Si sacamos la cuenta, eso nos da en grado, que ustedes le dicen un radián, hoy no les va a significar nada. Entonces, ¿cuánto es un radián? Bueno, 57,29 grados, 57,3 grados aproximadamente. 57,3 grados, eso es un radián. Un radián, 57,3 grados. Si volvemos a desarrollar o a subtender el segundo radio, ahí tenemos la segunda parte del radio. Ahí vamos a tener, acá tenemos 2 radianes, 3 radianes, así vamos. Entonces, 0, 1 radián, 57,3 grados. Acá tenemos 114,6 grados, y seguimos 3 radianes. Y si llegamos a media circunferencia, medio círculo, que teóricamente para ustedes eran 180 grados, ahí vamos a tener pi 3,14159265,4, o sea, pi radianes es 180 grados. Después seguimos, o sea, acá sería 3,14. Después seguimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, más 0,283 son 2 pi radianes. 2 pi radianes son 360 grados, es decir, una vuelta. Entonces, fíjense cómo en esta forma natural de entender el desplazamiento angular medido en radianes, con el valor de pi se empieza a hacer mucho más natural. Entonces, pi
pi radianes es media vuelta. 2 pi radianes, una vuelta completa o revolución. También se llama revolución. ¿Cuál es la diferencia entre la palabra, si quieren anotar, lo que es una rotación o lo que es una revolución? Porque vamos a usar muchas revoluciones por unidad de tiempo. Puede ser revoluciones por segundo, RPS, revoluciones por minuto, RPM, más conocida también en los motores y demás, RPM, revoluciones por minuto. Entonces, una rotación se la, digamos, reconocemos como, digamos, la palabra rotación para algo que contiene su centro, Por ejemplo, un trompo. No tengo ningún trompo a mano para mostrarle, pero un trompo que contiene su centro, eso sería una rotación. La Tierra tiene una rotación. La Tierra tiene una rotación porque contiene el centro de la Tierra y rota todo junto. Entonces, eso sería una rotación. ¿Qué es una revolución? Una revolución es lo que hace la Luna alrededor de la Tierra. Da una vuelta, pero está externa, está unida por la gravedad, pero está fuera de la Tierra y el centro está fuera de la Tierra. Digamos, está digamos, el centro de rotación de la Luna es el centro de la Tierra, pero la Luna no lo contiene. Entonces, la Luna produce revoluciones. La Tierra alrededor del Sol produce una revolución por año. Entonces, es un cuerpo dando vuelta alrededor del Sol. ¿Se entiende? Esa es la diferencia entre lo que es una rotación, que contiene su centro, y una revolución. Los dos dan una vuelta, digamos, la Tierra da una vuelta en un día. Digamos, estamos hablando de las dos, tanto la rotación como la revolución, estamos hablando de giro, digamos, de movimiento rotacional, movimiento angular. Y estamos Carlos, definiendo. Sí, te escucho. una rotación hay que tener en cuenta que no siempre tiene que ser de 360 grados. Yo puedo tener una rotación de 20 Ah, grados, por ejemplo. Un cuerpo, yo digo, el cuerpo rotó 20 grados. Y la revolución sí siempre se refiere a un giro completo. acá le estoy mostrando. Puede ser, digamos, hay un pequeño ángulo, como dice Martín. Ahí estamos hablando de rotación. Y la revolución siempre es por lo menos una vuelta, claro. Digamos, sí, está bien, está perfecto. Y digamos, esto no se tienen que olvidar más. 2 pi radianes es una vuelta, o sea, 360 grados. 4 pi radianes va a ser 2 vueltas, 6 pi radianes va a ser 3 vueltas. Pregunten, si alguno está preguntando, digamos, si está con alguna duda, pregunten. Acá les dejo, esto ya se lo subí ayer, digamos, esta presentación está subida desde ayer en el campus, así que la pueden ver ahí. Es un círculo donde ustedes pueden ver que en la parte interior, acá en la parte interior tenemos los grados. Por eso la calculadora le aparece deg, ¿vieron? Deg, por grados en inglés. Entonces, de 0 da toda la vuelta hasta 360. Después acá les da los signos de seno, coseno y tangente, también por las dudas, digamos, si no se acuerdan. Los cuadrantes, 1, 2, 3 y 4. Y acá lo que dice es que 90 grados coincide con pi sobre 2. 180 grados coincide con el número pi, que es 3,14 acá. Después, acá tienen 270 con 3 medios de pi y 360 con 2 pi. Y acá tienen la fórmula. Si ustedes quieren pasar de grados a radianes, tienen que multiplicar por pi y dividir por 180. Y si quieren pasar de radianes a grados, tienen que multiplicar por 180 y dividir por pi. Entonces, en esto lo tienen completa la forma de pasar de uno a otro. Bien. Vamos a seguir con nuestras definiciones. Vamos a definir frecuencia y periodo. Dice, ¿a qué le llamamos frecuencia? Frecuencia mide la cantidad de vueltas que se dan en un periodo de tiempo. Normalmente es un segundo. La unidad más común es el hertz.
Un hertz equivale a una vuelta en un segundo. Entonces, definimos frecuencia como vueltas sobre tiempo o revoluciones sobre tiempo. Entonces tenemos frecuencia es revoluciones por segundo. Revoluciones por segundo en hertz. En hertz. La frecuencia se puede también, estas revoluciones pueden ser por minuto, le decía, puede ser por hora, una revolución cada 24 horas. Entonces, digamos, le puede, si ustedes resuelven eso, le va a dar revoluciones en horas, digamos, eso se puede perfectamente, digamos, pero lo del Sistema Internacional de Unidades es en hertz y es revoluciones por segundo. Bueno, entonces, eso es la frecuencia, y el periodo es la inversa de la frecuencia, que mide el tiempo que tarda en dar una vuelta completa. Por supuesto que si esto, digamos, lo hacemos a la inversa, según el tiempo que da arriba, entonces el periodo directamente se mide en segundos. Segundo que tarda en dar una vuelta. Es la inversa de la frecuencia. ¿Alguna pregunta? Definido el desplazamiento, nosotros lo que tenemos, recuerden cómo hicimos cuando estábamos en la parte lineal. Definimos el desplazamiento primero entre x1 y x2 y después en el tiempo nos daba la velocidad. Ahora vamos a definir el desplazamiento acá angular entre un ángulo y otro ángulo, entre θ1 y θ2. Entonces, si ahí aparece un tiempo, va a aparecer la velocidad. Y si esa velocidad cambia, va a aparecer la aceleración angular. Entonces, si tenemos un cuerpo rígido, que gira alrededor de un eje que pasa por un centro, digamos, ahí yo defino un punto P cualquiera que va a definir una trayectoria, un radio y un ángulo. El que a mí me interesa por ahora es el ángulo y la trayectoria y el radio. Entonces, si el punto P se mueve a lo largo de un círculo de radio R, acá tienen marcado el círculo de radio R, si el punto P se mueve a lo largo de un círculo de radio R, el arco sería este es el arco ese que se describe va a estar dado por R por θ. R por ángulo medido en radianes. Y acá, si despejan θ, le va a dar la definición del ángulo. La definición del ángulo, que la vimos en el gráfico anterior, que es el desplazamiento sobre el radio. Cuando el desplazamiento sea igual a un radio, vamos a tener un radián. Observen esto. Si el desplazamiento es igual a un radio sobre radio es un radián. Y esto es lo que yo les mostraba acá. Cuando el desplazamiento sea un radio, tenemos un radián. Esto que está acá, este ángulo, acá 57,296, es un radián. Entonces, y esta es la fórmula que no pueden olvidarse. Ángulo es desplazamiento sobre radio, donde el ángulo θs está medido en radianes. Si ya tenemos definido el ángulo, podemos pasar a definir la velocidad. Y la velocidad, como siempre, vamos a tener una velocidad promedio y una velocidad instantánea. La velocidad promedio es de punta a punta, digamos, a qué velocidad promedio, aunque haya ido variando a lo largo del tiempo, pero tengo la velocidad promedio. Y la instantánea es cuando le reduzco el tiempo al mínimo y veo la velocidad que tengo en ese momento, que es la que me indica el velocímetro en el caso del auto. Bueno, eso es velocidad instantánea. Pero vamos a definir primero la velocidad angular promedio. La velocidad angular promedio la definimos como, acá va a aparecer otra letra, y lo que les dije hace un par de clases atrás, que tienen que tener muy claro el alfabeto griego, lo tienen que tener
ahí a mano en algún lugar. Entonces tenemos velocidad angular promedio, que la vamos a la velocidad angular a partir de ahora la vamos a llamar con omega minúscula, la letra omega minúscula. Omega minúscula. Media, y ahora van a entender por qué en Z. ¿Por qué en Z? Porque estoy trabajando en el plano XY. Estoy trabajando en el plano XY, me estoy desplazando, digamos, de X hasta Y en el plano. Entonces, el dedo pulgar me va a dar la dirección de ese vector. Ahora vamos a definir, van a ver que es un vector, y va a estar ese ángulo, esa velocidad angular, va a estar en el eje Z. Entonces, ¿cómo definimos velocidad? Como lo definimos siempre hasta acá, que es desplazamiento sobre tiempo. El desplazamiento en este caso va a ser angular sobre tiempo, digamos, el tiempo. Entonces, volvamos acá. La velocidad media es variación del ángulo a la variación de tiempo. Velocidad media, variación de ángulo sobre variación de tiempo. Si yo lo que quiero es la velocidad instantánea, lo que tengo es que llevar ese tiempo a lo más pequeño posible, entonces me queda la derivada. La derivada del ángulo la derivada del desplazamiento angular respecto al tiempo. Y ahí voy a tener omega z. Omega z. Si esa omega z varía en el tiempo, yo voy a tener una aceleración angular promedio que la voy a reconocer con la letra alfa. Entonces, θ ángulo, omega velocidad, alfa aceleración. También en z, cuando es el promedio, le voy a llamar alfa media, que va a ser la variación de la velocidad en el tiempo. Y si yo quiero la aceleración angular instantánea, a sub z, voy a tener que hacer el límite cuando delta t tiende a 0, que es la derivada de omega respecto de t. Y decimos, al rotar alrededor de un eje fijo, toda partícula sobre un cuerpo rígido tiene la misma velocidad angular y la misma aceleración angular. Toda partícula, al rotar alrededor de un eje fijo, toda partícula sobre un cuerpo rígido tiene la misma velocidad angular y la misma aceleración angular. Entonces, ustedes observen esta marca, que la están viendo acá. Esta marca, al girar este disco, cada marca que tiene este disco va a tener la misma omega y la misma alfa. La misma omega y la misma alfa, porque está en un cuerpo rígido. Está en un cuerpo rígido. ¿Alguna pregunta? Martín, ¿alguna acotación? Sigamos. Si no hay preguntas, sigamos. ¿Cómo definimos? Omega, como velocidad, es un vector, y ahí tienen lo que yo les decía. Cuando vamos en un sentido de X a Y, en el eje más Z, me aparece la dirección y el sentido del vector omega. La punta de los dedos va a señalar la dirección de la rotación. Si yo voy de X a Y, la dirección es en más Z. En cambio, si voy de Y a X, la dirección es en menos Z. Se ve mi mano, ¿no? Yo estoy con la cámara prendida y se ve mi mano. ¿Clic? ¿Puedo repetir cómo sería? Puedo repetir. Por eso digo, ¿se ve mi mano o dejo de compartir? Sí, ¿se ve? ¿Sí te ve la mano? Sí. Bueno, entonces, si esto está girando en este sentido, así, significa que está girando así. Entonces, el vector omega lo van a dibujar en este sentido.
En cambio, si el disco está girando para el otro lado, significa que está girando así. Entonces, el vector omega lo van a dibujar para el otro lado. Entonces, la punta de los dedos, de índice, medio, anular, meñique, la punta de los dedos le va a dar, le tienen que poner en el sentido de rotación, y el pulgar les da la dirección y sentido del vector omega. Si el giro es así, el vector omega va en un sentido. Si el giro es en el sentido, digamos, al contrario, como les dije, de y a x, el vector va en el otro, el vector omega va en el otro sentido. Perfecto, Tomás. El sentido horario, la pregunta Tomás, o sea que el sentido horario, antihorario, define el sentido del vector omega, que es el vector velocidad angular. El vector velocidad angular. Sí, sí, Tomás. Si vos tenés sentido horario, a ver, se los voy a hacer para ustedes. Ustedes me están mirando a mí y lo tienen el reloj. Entonces, sentido horario, en el sentido horario tienen una dirección del vector, y sentido antihorario tienen la otra dirección. Está perfecto. Y acá lo tienen graficado, o cómo dibujarlo. Tenemos un plano XY, de rotación. Entonces, fíjense que acá va, en este caso va de Y a X, tenemos, acá estaría nuestro punto P, que tiene un radio. Ahora vamos a ver qué velocidad es esta, que es una velocidad tangencial, pero digamos, P describe una trayectoria alrededor del eje este. Entonces, esa trayectoria alrededor de ese eje me queda que omega, en este caso sería antihorario, ¿ves? Omega entonces se dibuja para el más z. Si fuese en el otro sentido, si fuese así el giro, omega se dibuja para el otro sentido, del plano de rotación. Entonces, la rotación se produce en un plano. El vector omega es se dibuja normal a ese plano. El vector omega se dibuja normal a ese plano. Bueno, las ecuaciones son exactamente iguales a lo que ya trabajamos en cinemática. Las ecuaciones de la cinemática lineal y la cinemática rotacional son exactamente iguales. Lo que tienen que tener en cuenta es que X ahora va a ser tita, que V corta va a ser omega y que A va a ser alfa. Entonces, las ecuaciones de cinemática se cumplen para movimiento rotacional sustituyendo X por tita, V por omega y A por alfa. De esta forma, si omega, velocidad angular, es igual a omega 0, o sea, velocidad angular inicial, tita es igual a tita 0, que es posición inicial, y t0 igual 0, nos queda que la velocidad final es la velocidad inicial más aceleración por tiempo, fórmula muy conocida por ustedes. Que la posición final es igual a la posición inicial más velocidad por tiempo más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Y que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el desplazamiento. ¿Vieron que es exactamente igual las ecuaciones de la cinemática lineal y la cinemática rotacional? ¿Alguna pregunta? No, Carlos. Bueno, perdón, sí, Juan Andrés, te escucho. No, decía que no había preguntas. Ah,
Ah, está bien, está bien, está bien. Bueno, ¿alguno de ustedes sabe lo que es una onda paraguaya? Yo no. La que se suelta a un lado y sale la piedra. Ah, muy bien, encontré uno. Contanos, contanos. Siempre hay algún desgraciado entre todo el grupo este que le gusta hacer maldad. Digamos, si no, siempre quedo solo yo como el que hace maldad. A ver, te escucho. No sé quién está hablando. A ver. Hola, Carlos. Hola. La que se agarra, no sé bien, pero la que se agarra las dos piolas y se suelta a un extremo y sale la piedra. Perfecto. Es como Sale una derecho, tela, digamos. es una tela que tiene dos pedazos de piola, así, y se engancha a dos dedos, una a cada piola. Después se la hace girar arriba de la cabeza y después se suelta una. ¿Y qué pasa? Uno puede tirar, arrojar un proyectil muy, muy, muy largo, muy lejos, y lo que necesitamos analizar ahora es cómo sale ese proyectil, perdón, cómo sale ese proyectil, porque en este momento es el momento que ustedes tienen que voltear la fantasía esa que tienen de la fuerza centrífuga que sale fuera del centro, que esa fuerza no existe. La fuerza centrífuga no existe, no hay nada que salga fuera digamos, en forma radial. ¿Cómo sale tu piedra? ¿Cómo es este que estabas hablando? Ariel. Ariel, ¿cómo sale tu Derecho. piedra? O sea, derecho. Tangente. Tangencial, como dijo hoy. Tangencial, exactamente, exactamente. Entonces, lo que vamos a ver que esta B que está acá, esta B que está acá, es esta B, así sale tu piedra. Uno trata de liberarla en, digamos, en el momento en que está, digamos, que va a salir en forma tangente hacia el objetivo que uno quiere, digamos, hacia el objetivo, pero la piedra sale, nunca va a salir para afuera, así, centrífuga, fugarse del centro, no existe, no existe la fuerza centrífuga, sí existe la centrípeta, la que va hacia el centro, que ahora la vamos a ver, que es la que sí o sí hace que exista el movimiento circular. Pero la piedra en la onda paraguaya sale en este sentido. A ver quién participa un poquito del chat. Sí, ahí está perfecto. Ahí está muy bien. Entonces, les decía, la piedra va a salir en forma tangencial. Bueno, esta velocidad se llama velocidad tangencial, que es la velocidad con que va a salir la piedra cuando le sueltan uno de los dedos. Cuando le sueltan uno de los dedos, ahí se queda, en ese momento sale con una velocidad tangencial, que es una velocidad lineal, por eso es tan B como la que veíamos en cinemática lineal. Y ¿cómo se relaciona esa velocidad tangencial con la angular que teníamos? Se relaciona por la formulita que vimos que yo le dije que era la más importante, porque la velocidad lineal era desplazamiento sobre tiempo. Vuelvo para atrás, vuelvo para atrás, vuelvo para atrás. Esto, desplazamiento, perdón, acá, no, acá, lo que yo les quería mostrar, desplazamiento sobre tiempo. No la tenía ahí, pensé que la tenía. Desplazamiento sobre tiempo, desplazamiento sobre tiempo. Y esta S, sí, esto le quería mostrar, esta S es, por esto que estudiamos un ratito, esta S es igual al radio por el desplazamiento angular. Entonces, yo reemplazo esta S por R tita, R tita. Como R es constante, digamos, la longitud de la piola que estoy revoleando es constante, puede salir afuera la derivada y la velocidad de salida de esa piedra va a ser igual a la variación del ángulo en el tiempo. ¿Y qué era la variación del ángulo en el tiempo? La velocidad angular. Entonces, fíjense que ahora sí pueden aplicar sentido común. Si yo estoy de pasito, dando vueltas arriba de mi cabeza con la onda paraguaya, cuando yo lo suelte va a salir a una determinada velocidad. Pero si yo aumento mega, aumento mucho mega,
digamos, la tengo a fondo, arriba de la cabeza, cuando la suelto va a salir con mucho más velocidad. Va a salir con mucho más velocidad. Eso es por omega. ¿Qué pasa con R? Si mi gomera paraguaya es cortita, va a salir una determinada velocidad. Ahora, si hago una de 2 metros, digamos, con un radio importante, fíjense que es directamente proporcional. R, si R es grande, la velocidad de salida también va a ser grande. ¿Se entiende? Esto es velocidad tangencial, que es R omega. Omega es la velocidad angular que yo estoy girando, y R es el radio. Y si yo agarro esta pequeña piedrita que tengo acá, que la están viendo, la velocidad de cada uno de los puntitos que están acá afuera, la V corta, la velocidad, va a depender de qué? Del omega, que el omega va a ser en radianes por segundo, que va a depender del giro no es lo mismo que vaya mucho más rápido que vaya muy lento, eso es omega, y del radio. Entonces, la velocidad acá, lineal, que es en realidad la que yo voy a utilizar cuando quiero ver a qué velocidad va a desbastar esta piedra. Entonces, no es lo mismo acá, esta que ya está gastada, que la tengo acá para cambiarla, que cuando estaba así, digamos, entera, que, digamos, al tener mayor radio, aunque gire a la misma velocidad, la V corta acá afuera es mucho mayor, de la misma manera que la V corta acá adentro es mucho menor. Seguramente esto lo pueden experimentar en carne propia en un samba. Probablemente alguno de ustedes se haya podido subir a un samba. ¿Qué es un samba? Un samba es, esperen que me vea así no hago macana. Un samba es, no me estoy viendo. Ahí me estoy viendo. Un samba es esto. Digamos, o parecido, digamos, parecido a eso. Entonces, si ustedes subieron a uno de esos, saben que, no en ese que precisamente que les mostré que van atados, pero hay algunos que digamos, solían traer a los parques cuando vienen por acá, que uno puede andar suelto, sentarse en la parte periférica, la parte de afuera, o andar caminando por el medio, van a ver que la velocidad de esta, la velocidad tangencial, varía mucho en función del radio. En cambio, esta es constante en todo el samba. Si ustedes se paran en el medio o muy cerquita del centro, van a tener una V muy baja. Entonces se pueden hacer ahí el gracioso y hacer algo, digamos, hacerse, digamos, como le dije, el gracioso, porque R es muy pequeña con respecto a omega. Ahora, si hacen crecer este radio y se van hacia alguno de los costados, digamos, si se alejan de tal forma del centro que este radio crezca, aparece esta V que los puede revolcar. ¿Se entiende? Eso es la relación entre una velocidad lineal y una velocidad angular. Está dada por el radio. Definido eso, también tenemos la aceleración tangencial. La aceleración tangencial. La aceleración tangencial que va a ser la variación de esa V, respecto al tiempo. Y la variación de la V respecto, si V es R omega, la reemplazo a V por R omega, R es constante, sale afuera y me queda que es la variación de la velocidad angular respecto al tiempo, que era la aceleración angular. Entonces, esta alfa que la definimos acá, acá definimos alfa como la delta omega sobre delta T. Entonces queda que la velocidad tangencial es el radio por omega y la aceleración tangencial es el radio por la aceleración angular. Bueno, y ahora vamos a hacer este ejemplo. Acá tengo, un segundo nomás, Martín. Acá les explico lo que es la aceleración tangencial. Acá tienen V y aceleración tangencial. Después vamos a ver la aceleración radial. Todavía no. Sí, Martín, te escucho. En
En las ecuaciones que estabas mostrando antes, ¿Esas? ajá, la aceleración tangencial, esa variación de velocidad respecto del tiempo, ¿a qué parte de la velocidad? El primer, digamos, delta V sobre delta T. Diferencial de V sobre diferencial de T. Ahí mismo, donde dice Este. aceleración tangencial, esa velocidad. ¿Qué es lo que está variando de esa velocidad? ¿El módulo o la posición? Recuerden que la velocidad, al ser un vector, puede variar cualquiera de sus tres características y está habiendo una variación de la velocidad. En ese caso, ¿a qué se refiere? ¿A la variación del módulo o de la dirección del vector? ¿Del módulo? Del módulo, bien. Bien, esto para que quede claro bien que está variando el módulo. Fíjense que si hay una variación de la velocidad angular, también va a haber una variación del módulo de la velocidad angular, va a haber una variación del módulo de la velocidad tangencial. Ahora Carlos, bueno, va a pasar y le va a explicar otro tipo de variación, que sería la variación de la velocidad en cuanto a su dirección, sin que cambie el módulo. Bien. Si Exacto. lo quieren anotar por ahí al costado de eso, nada más, Carlos. Sí, no, está bien, está bien, está bien, está bien. Si en este caso, para que exista aceleración tangencial tiene que cambiar el valor de la velocidad de V. Si V es constante, no va a haber a tan. Si esta es constante, no va a haber aceleración tangencial. Sí va a haber, lo que les mostraba acá, radial, que lo vamos a ver siempre en un movimiento circular, aunque sea un MCU, movimiento circular uniforme, va a haber radial. No siempre va a haber tangencial. Ahora vamos a trabajar en esto. Pero yo sé que ustedes son de otra generación, pero bueno, esto era un disco compacto láser que en una época se usaban, ya casi no se usan. Vamos a ver, dice que tiene un radio de 23, acá, tiene un radio de 23 milímetros y hasta 58 milímetros. Entonces, acá es donde está la información. En todo esto es donde está la información. Entonces dice, en un disco compacto láser, barre la superficie del disco en un radio de 23 a 58 milímetros a una velocidad lineal de 1,3 metros por segundo. Metros por segundo. Ustedes saben que digamos, si alguno escuchó alguna vez música o lo usó para información y demás, ven que habrán escuchado que el disco cambia la velocidad. ¿Por qué cambia la velocidad de rotación? Porque mantiene constante V corta. Cambia omega porque mantiene constante V a una velocidad constante. Entonces, acá lo que le pide primero el problema es que calcule la rapidez en las pistas interior y exterior. Es decir, la pista que está a 23 milímetros y la pista que está a 58 milímetros. Les doy 2 minutos para que empiecen a hacer el problema y lo que voy a hacer es cortar la grabación para que vamos a detener la grabación acá porque ya